Hoy vas a realizar un viaje apasionante por la historia del Antiguo Egipto, desde su origen hasta su integración en el Imperio Romano. Con la ayuda de impresionantes recreaciones por ordenador, visitarás las pirámides, los fértiles campos de cultivo, pueblos, ciudades, templos y faraones. En este viaje conocerás a fondo más de 3000 años de historia y comprenderás el auge y caída de la civilización egipcia. ¿Sabías que Egipto sufrió numerosas guerras civiles? ¿Conoces por qué el río Nilo es tan fértil? ¿Podrías reconocer los pasos del proceso de momificación? ¿Y nombrar a los principales dioses egipcios? Pues en este vídeo trataremos todos estos temas. Bienvenidos a la historia y vida del Antiguo Egipto. Los registros arqueológicos muestran evidencia de vida en el Valle del Nilo desde el período paleolítico, cuando el actual desierto del Sáhara era más verde que en la actualidad. En la transición del Paleolítico al Neolítico, el periodo en el que se desarrolló la agricultura y la ganadería, hubo una zona del mundo privilegiada. Esta zona recibe el nombre de creciente fértil. Es un área en forma de media luna, que se extiende desde el valle del río Nilo, pasando por la costa mediterránea de Oriente Medio hasta Mesopotamia. Aquí nacieron las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, unas culturas tan avanzadas y poderosas que se vieron en la necesidad de inventar la escritura para poder organizarse mejor. Vamos a ver cómo en Egipto y Mesopotamia se desarrollaron grandes culturas que, gracias a los fértiles ríos que discurren por sus valles, podían alimentar a una gran cantidad de población. Los principales ríos que discurren en esta zona son el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia y el Nilo en Egipto. Tanto Egipto como Mesopotamia son zonas áridas y desérticas, donde apenas llueve, pero están bendecidas por la geografía. Sus ríos nacen en cordilleras lejanas donde las precipitaciones son abundantes. En el caso del Nilo, el río nace a 6.756 kilómetros de su desembocadura, en la actual Uganda, convirtiéndose en el segundo río más largo del mundo. En esta zona de clima ecuatorial, las precipitaciones son muy abundantes, de forma que aportan una gran cantidad de agua que se conserva a pesar de que posteriormente el río atraviese el gran desierto del Sáhara. Si hubiera habido una cordillera aquí, el Nilo se hubiera visto obligado a girar hacia el mar, y Egipto hubiera sido puro descampado. Pero como todo es una gran planicie con una pequeña cordillera tanto al este como al oeste, el río fluye lentamente hacia el norte, atravesando el desierto del Sáhara y permitiendo que se desarrollara la civilización egipcia. La clave que hizo que estos ríos fueran la cuna de las primeras grandes civilizaciones son las inundaciones estacionales. En el Nilo, las lluvias monzónicas ecuatoriales provocan unas enormes precipitaciones que hacen que el río adquiera su caudal máximo en verano, desbordándose y arrastrando una gran cantidad de sedimentos que quedarán depositados en los campos de cultivo situados en Egipto. Cuando las lluvias cesan a finales de verano y el caudal baja, deja los campos inundados al descubierto. La tierra está lista entonces para ser cultivada y es muy fértil. Y cuando digo que es muy fértil, me refiero a mucho. Trigo, cebada, dátiles, árboles frutales, garbanzos, higos e incluso uvas. Pero toda civilización tiene un origen, y antes de llegar a las pirámides o a los fastuosos templos, Egipto tuvo un origen mucho más humilde. ¡Comencemos! Anum, toca música épica. Periodo predinástico. La historia del Antiguo Egipto se origina en el periodo conocido como predinástico, más de 3000 años antes de nuestra era. Luego se dividió en tres grandes periodos históricos: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, cada uno de los cuales concluyó con una fase de crisis que los historiadores denominan
primer, segundo y tercer periodo intermedio. Tras el tercer periodo intermedio comenzó el periodo tardío y finalmente el periodo tolemaico. Y entonces el antiguo y orgulloso imperio de los faraones terminó por convertirse en una de las provincias del Imperio Romano. En el periodo predinástico, al final del Neolítico, se desarrollaron diversas culturas en el Alto y el Bajo Egipto, y su estudio presenta una complejidad considerable, ya que el rastro arqueológico es muy pequeño. Sin embargo, a medida que nos acercamos al final del periodo predinástico, se hace evidente la creciente influencia del Bajo Egipto sobre el Alto Egipto. Y mira, ahora viene algo que no es tan intuitivo como podría parecer. El Bajo Egipto, en los mapas, es la zona de arriba, la del norte, mientras que el Alto Egipto es la de abajo. Y esto no es tan raro como parece. En los mapas nosotros ponemos el norte hacia arriba, porque es una convención, porque nos da la gana. Podríamos haber puesto el sur abajo, como por ejemplo hacían los árabes en la Edad Media. Mira, esto es un mapamundi medieval árabe. Tiene el sur hacia arriba, y si lo giras, verás que es más reconocible. Aquí estarían España, Italia o Grecia. Total, que a los egipcios les daba igual dónde pongamos nosotros el norte. Lo que a ellos les preocupaba es que el agua siempre circula de las zonas más altas a las más bajas. Así que la zona baja siempre es la cercana al mar, y la alta es la lejana. Y entonces ya tiene sentido que el Bajo Egipto esté arriba, porque es simplemente la desembocadura del río. El Bajo Egipto incluía el delta del Nilo, una región que requería una organización cuidadosa para aprovechar las crecidas anuales del río, distribuir el agua de manera equitativa y mantener los canales de riego en buen estado. Era la zona con más superficie cultivable, y la construcción de canales de riego permitió obtener cada vez mayores cosechas de alimentos, con lo que se podía alimentar a más gente, y la población podía crecer. Es plausible pensar que en esta zona se desarrolló un alto grado de organización y liderazgo, lo que posiblemente facilitó la aparición de un líder o gobernante que también podría dirigir a la población en tiempos de conflicto. En caso de enfrentamiento, los adversarios más probables eran los habitantes del Alto Egipto, que estaban menos organizados que los del Bajo Egipto, ya que había menos superficie cultivable y, por tanto, menos riqueza y menos población. Además, existían diferencias culturales y religiosas entre las dos regiones, ya que adoraban a dioses distintos, Seth en el Alto Egipto y Horus en el Bajo Egipto. Según los registros, en los primeros siglos del cuarto milenio a.C., un rey enérgico, liderando un ejército de seguidores de Horus, surgió del delta del Nilo y logró la unificación de Egipto. Sin embargo, esta unión no duró demasiado, y se produjo una división. Pero poco después fueron los líderes del Alto Egipto quienes sometieron a las poblaciones del delta, logrando restablecer la unidad territorial bajo su autoridad. Así que, sorprendentemente, fue la zona menos rica y menos desarrollada la que logró conquistar a la más refinada. La fecha exacta de la unificación no está clara, ya que los datos históricos sobre este proceso son inexactos y fragmentarios. Lo que sí sabemos con certeza es que al inicio del periodo predinástico, Egipto ya había asumido la forma de la incipiente civilización faraónica. Dos dinastías originarias de Tinis, la capital del Alto Egipto, eligieron Menfis como la sede administrativa del país y comenzaron a gobernar desde allí. Al final del periodo predinástico ya se manifestaban numerosos rasgos culturales que marcarían la identidad egipcia. Contaban con una agricultura altamente desarrollada, una economía autosuficiente y mostraban una marcada tendencia a restringir la influencia de los extranjeros. Además, habían desarrollado un sistema de escritura y presentaban una notable organización política. La sociedad se hallaba jerarquizada de manera
más compleja que las sociedades tribales vecinas, y las ciudades desempeñaban un papel central en el control político y administrativo. Se supone que fue un faraón llamado Menes quien unificó Egipto, aunque algunas fuentes también mencionan a reyes como Narmer y Aja, considerándolos los primeros gobernantes del Egipto unificado. Es posible que uno o más de estos nombres se refieran al mismo Menes. La necesidad de controlar la comida producida, su almacenamiento y cómo se repartía dio lugar a la invención de la escritura, que se desarrolló en Mesopotamia en torno al 3300 a.C. La escritura se desarrolló en Egipto solo 150 años más tarde, en torno al año 3150 a.C. Los egipcios optaron por un sistema diferente, los ideogramas, recibiendo el nombre de escritura jeroglífica. No se trataba de una escritura similar a la nuestra, con un alfabeto en el que cada letra significa un sonido, sino un sistema de signos en el que cada símbolo significaba una idea. Por ejemplo, si querían decir dale a like y suscríbete, no lo escribían como nosotros, sino que hacían unos simbolitos que representasen esas acciones. Pero bueno, ¿veis qué fino hilo? Hago esta pequeña cuña para recordaros que, si estáis encontrando este documental interesante, quizás sea el momento de darle like y suscribirse. Estos gestos son muy importantes para que el algoritmo de YouTube identifique que se trata de un buen contenido y se lo enseñe a más gente. E incluso, si te está encantando, puedes pensar en hacerte miembro del canal. Hacer estos vídeos no es gratis. Piensa en la cantidad de horas de investigación, redacción, selección de imágenes y edición que hacen falta para traerte un contenido tan fresco y de buena calidad. Así que cualquier ayuda es bienvenida. Muchas gracias. Volvamos a la escritura jeroglífica. Su mayor problema era que el número de símbolos distintos era tan grande como el número de conceptos, por lo que se convertía en un sistema muy poco práctico. Piensa en nuestro sistema alfabético. Con solo 28 símbolos podemos hacer combinaciones para crear infinitas palabras, combinando verbos, tiempos y cosas. Pero ahora piensa en las miles de palabras que conoces e imagina que cada una de ellas fuera un símbolo distinto. Es una auténtica locura. Ser estudiante en el Antiguo Egipto era una auténtica pesadilla. F por los estudiantes. Durante las dinastías primera y segunda, que constituyen el periodo predinástico, los reyes establecieron una administración eficaz que logró mantener unida la región del Valle del Nilo. Esta unificación no trajo consigo cambios drásticos en la vida cotidiana de la población, en comparación con el periodo anterior. Es posible que aumentaran las obligaciones tributarias, ya sea en forma de bienes o de servicios personales, pero al mismo tiempo proporcionó mayor paz y seguridad contra la hambruna, lo que parece explicar el crecimiento demográfico que se experimentó en este momento de la historia. Los reyes de la primera dinastía fueron sepultados en Abidos, mientras que los de la segunda dinastía encontraron su descanso final en Saqqara, una necrópolis cercana a Menfis. La ubicación geográfica de Menfis, que se encuentra en la división entre el Alto y Bajo Egipto, fue crucial para su elección como la capital del reino en este periodo. Es decir, durante el periodo predinástico se llevaron a cabo importantes desarrollos en Egipto. La monarquía se organizó con la creación de una corte real y un complejo proceso de entronización. Y además se llevaron a cabo importantes proyectos que serían fundamentales para la civilización. Hablamos de la construcción de sistemas de riego y la desecación de zonas pantanosas. Se avanzó en la escritura, que se utilizaba para llevar registros contables y documentar los logros y virtudes del faraón. Se comenzaron a explotar las minas en el desierto oriental,
Se llevaron a cabo expediciones de conquista en Nubia y se estableció el comercio con Palestina. Los artistas y artesanos mejoraron sus técnicas, produciendo una gran cantidad de objetos de lujo. Sin embargo, uno de los logros más destacados de este periodo fue la creación de una cultura estable que se mantendría incluso en los momentos de inestabilidad interna. Y es que Egipto estaba a punto de empezar a brillar con luz propia. El Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo fue un periodo en el que Egipto se convirtió en un gran estado. Este periodo comenzó con la dinastía tercera y concluyó con la sexta. Con la unidad del Alto y Bajo Egipto consolidada, el Estado se organizó como una monarquía de derecho divino, donde el faraón detentaba todo el poder. El faraón recibía apoyo para gobernar del visir. El reino se dividía en provincias llamadas nomos, que eran gobernadas por los nomarcas y eran controladas por un gran número de funcionarios y sacerdotes, los cuales controlaban la producción de alimentos, los impuestos, la defensa del país o el comercio. El faraón, que era el equivalente al rey, encarnaba la unión entre el Alto y el Bajo Egipto, lo cual quedaba simbolizado en su doble corona. La corona faraónica constaba de dos partes. La corona inferior, de color rojo, simbolizaba el Bajo Egipto, mientras que la corona superior, de color blanco, representaba el Alto Egipto. Los faraones del Egipto unificado vestían la corona doble para manifestar su autoridad sobre todo el reino. La autoridad del faraón era absoluta, hasta tal punto que era considerado un dios viviente. Se adoraba tanto al faraón vivo como a los que ya se habían muerto, y se consideraba que eran hijos de los dioses. Las creencias religiosas en el Imperio Antiguo todavía reflejaban una gran diversidad y dependían en gran medida de la región, aunque se tendió a fusionar los dioses locales con la deidad principal de su provincia. Por otro lado, las creencias relacionadas con los rituales funerarios se generalizaron y extendieron a todas las clases sociales. Curiosamente, la necesidad de mantener estos rituales funerarios fue una de las razones que contribuyeron a la decadencia del Imperio Antiguo, ya que los recursos destinados a estos propósitos empobrecieron la economía al no ser una actividad que generara ningún rendimiento económico. Así que seguramente te preguntarás, ¿en qué creían los egipcios? Pues los egipcios eran una civilización politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Y estos dioses estaban muy relacionados con la naturaleza y los procesos que los egipcios vivían en su día a día. Por ejemplo, estaba Ra, el dios del sol, que tenía la cabeza de halcón y un gran disco solar sobre su testa. Osiris era el dios de la resurrección, y se lo representaba momificado y de color verde, simbolizando que estaba muerto. Sin embargo, dado que los egipcios creían en la vida en el más allá, Osiris no significaba el fin, sino la resurrección, y ello lo unía a los grandes ciclos como el día y la noche o las crecidas anuales del río Nilo. Isis era la diosa de la fertilidad, muy importante en la antigüedad, ya que la medicina era muy rudimentaria, los embarazos eran muy peligrosos y muchos niños morían de pequeños. Se la representaba como a una mujer con un trono en la cabeza. Anubis era el dios de la muerte, y se lo representaba con un cuerpo humano y cabeza de chacal, que era un tipo de perro salvaje de la zona. Horus, el dios halcón, también era muy importante. Se lo representaba con cuerpo humano y cabeza de halcón, o simplemente como un halcón con la doble corona sobre su cabeza. El panteón egipcio tenía muchos más dioses, e incluso muchos de ellos cambiaron de significado a lo largo de los milenios. Los egipcios fueron una cultura muy supersticiosa. Creían que los dioses y los espíritus intervenían continuamente en la vida de las personas, por lo que, además de una gran religiosidad, solían llevar amuletos protectores. La adoración de animales también fue una parte destacada de la religión egipcia en sus primeras etapas. Los animales se consideraban portadores de atributos superiores.
y se adoraban como manifestaciones de lo divino. De hecho, había diversos templos a lo largo de Egipto con animales sagrados, como los toros sagrados de Apis o los cocodrilos sagrados de Sobek. Esta religión evolucionó a lo largo del tiempo, pasando de la zoolatría a representaciones más antropomórficas de los dioses, pero siempre mantuvo una conexión profunda con la naturaleza y el mundo que la rodeaba. La creencia en multitud de dioses les permitía elegir y adorar a las deidades que más les atraían, o con las que se sentían más identificados. Además de los dioses locales, también veneraban a divinidades universales, como Bes o Heket, que tenían roles específicos relacionados con el embarazo o el parto. A lo largo de varios milenios, la religión egipcia se mantuvo bastante estable, aunque hubo dioses que ganaron o perdieron importancia, e incluso el rol de algunos de ellos cambió a lo largo del tiempo. Pero, básicamente, la religión conservaba la misma esencia. Solo hubo una época en la que todo cambió. El faraón Akenatón, que gobernó entre 1352 y 1335 a.C., llevó a cabo una revolución religiosa en la que se enfocó en el culto a Atón como el único dios supremo. Es decir, Akenatón trató de reconvertir el politeísmo tradicional en una religión monoteísta. Atón, identificado con el sol, se convirtió en el único dios. El sol fue representado como centro fundamental de la religión. Pero su proyecto falló. Se encontró con una enorme resistencia, especialmente por parte de los sacerdotes, y tan pronto como Akenatón murió, se restauró la religión tradicional. Pero, ¿cómo adoraban a estos dioses? Desde luego, su concepción de la religión no tiene nada que ver con la actual. Para los antiguos egipcios, lo fundamental no era solo creer en los dioses, sino también participar activamente en la adoración y el servicio a los dioses. Rendir homenaje al dios local, que era considerado el dueño y protector de la ciudad o la provincia, era el centro de su vida religiosa, y estaba profundamente arraigado en su forma de pensar. Por otro lado, los antiguos egipcios creían firmemente que los dioses compartían los mismos deseos y aspiraciones que los seres humanos. No resulta sorprendente, entonces, que consideraran el templo como la residencia del dios, un lugar donde numerosos servidores se encargaban de satisfacer las necesidades divinas, que no eran muy diferentes de las de los seres humanos. Estas necesidades incluían comida, bebida, comodidades, descanso y, por supuesto, también celebraciones y entretenimiento. Durante la mayor parte del año, las estatuas de los dioses permanecían en la penumbra, en el interior de los templos. Pero también se llevaban a cabo grandes celebraciones públicas, en las que el pueblo podía ver de cerca al dios. En estas fiestas, la estatua del dios, adornada, era llevada fuera del templo y mostrada en procesión ante los fieles, que tenían por fin oportunidad de verla. Estas fiestas no se diferenciaban mucho de las procesiones que aún se siguen celebrando en muchas partes del mundo. Pero además de muy religiosos, los egipcios también eran muy coquetos. Anum toca música como de influencer de moda. El aseo, especialmente entre las clases altas, desempeñaba un papel relevante. Las casas acomodadas tenían baños, pero incluso en las viviendas de los trabajadores se ha encontrado evidencia de su existencia. En algunas casas de funcionarios en Tel el Amarna se han encontrado retretes tallados en piedra. No obstante, tenemos que entender que el retrete solo se lo podía permitir gente con mucho dinero. Lo más normal es que la gente común cagara donde toda la vida, en el corral o detrás de un arbusto. Y otra cosa es que a los egipcios, además de asearse, les gustaba ponerse guapetones. Algunas estatuas y pinturas han llegado hasta nosotros representando a hombres con un fino bigote en el labio superior. Sin embargo, la representación más común de los hombres egipcios es la de estar completamente afeitados, lo que sugiere que los egipcios usaban navajas de afeitar.
Además del afeitado, tanto hombres como mujeres consideraban la cosmética como parte fundamental de su rutina diaria de aseo. Maquillarse los párpados o las cejas no solo mejoraba su apariencia personal, sino que también podría haber contribuido a proteger sus ojos de enfermedades causadas por la intensa luz solar. El kohl, un maquillaje realizado a partir de galena molida, se aplicaba alrededor de los ojos, como si fuera una especie de sombra. El kohl tiene propiedades bactericidas, por lo que podía prevenir algunas infecciones. Pero también, al oscurecer los párpados, reducía el reflejo de los potentes rayos de sol, ayudando a prevenir lesiones oculares como las cataratas. Los espejos modernos no existían, así que para poder maquillarse debían conformarse con espejos metálicos, generalmente de bronce finamente pulido, que, si bien no reflejaban tan bien como los actuales, al menos les eran de ayuda. En las excavaciones también se han encontrado muchísimos botecitos de perfume, pero además de echarse unas gotitas de su fragancia favorita, también utilizaban, bajo las pelucas, conos de grasa aromatizada. Estos conos se iban derritiendo a lo largo de la fiesta, liberando un agradable aroma en el ambiente. Y una vez se habían lavado el sobaquito y se habían maquillado, llegaba el momento de ponerse los abalorios, porque los adornos y las joyas también eran elementos de gran importancia. Originalmente, estos objetos tenían un propósito similar al de los amuletos, ya que se creía que protegían a quienes los llevaban de peligros y enfermedades, pero acabaron siendo simplemente objetos para presumir. Y una vez elegidos los complementos, toca vestirse. Las clases populares solían llevar prendas simples y ligeras hechas de lino. Las fibras de lino, que se extraen a partir del cultivo de una planta, eran el tejido más común, con el que se vestía la mayor parte de la población. Sin embargo, algunos trabajadores, como marineros, pastores y en ocasiones los sirvientes, preferían trabajar completamente desnudos. Incluso los niños, ya fueran de familias humildes o ricas, e incluso aquellos de la familia real, a menudo iban casi desnudos, como se puede apreciar en las pinturas. A veces, incluso las mujeres realizaban sus tareas sin ropa. La desnudez de los adultos, causada por el intenso calor, no se consideraba en absoluto un problema de moral pública. Los tejidos utilizados en la vestimenta egipcia generalmente eran de color blanco crudo, ya que el lino naturalmente tiene este color, y teñirlo era bastante difícil. En el vestuario masculino, una prenda característica era el faldellín, una especie de falda que en el Imperio Antiguo llegaba hasta la rodilla, y en el Imperio Medio se alargaba hasta la pantorrilla. Durante el Imperio Nuevo, la moda masculina cambió, con la introducción de un faldellín interior y una falda larga y plisada atada a la cintura. El torso se cubría con una túnica que, a menudo, tenía mangas anchas y ocasionalmente se usaba un chal sobre el hombro. Las mujeres solían llevar una larga túnica recta que llegaba hasta los tobillos y que se ajustaba al cuerpo, realzando su silueta. A partir del Imperio Nuevo, las tendencias de moda introdujeron camisas más ceñidas con el hombro derecho al descubierto. En cuanto al calzado, las clases humildes usaban sandalias de papiro, mientras que las clases más altas preferían las de cuero. Sin embargo, en el interior de las viviendas era común que todas las personas caminaran descalzas. Y quizás te estés preguntando, ¿qué pasa con las pirámides? ¿Cuándo vamos a hablar de ellas? Pues tranquilidad, que ya vamos con el arte. Desde una perspectiva artística, el Imperio Antiguo alcanzó un alto grado de excelencia técnica, que sirvió de modelo para las épocas posteriores. A partir de la Tercera Dinastía, se abandonó el uso del ladrillo de barro cocido en la construcción de grandes monumentos, reemplazándolo por la piedra. La Dinastía Quinta se destacó por la introducción de la columna con capitel floral, el uso de materiales más lujosos como el alabastro y la diorita, así como avances en la escultura, el relieve y, aunque en menor medida, la pintura, lo que muestra el alto nivel de perfección alcanzado por el arte en este periodo.
Las pirámides son la construcción humana más fascinante de la historia. Llevan más de 4.500 años en pie, y su construcción fue un reto técnico que aún hoy en día nos asombra. La primera pirámide resulta de una evolución de las mastabas. Se trata de la pirámide escalonada, y su forma recuerda a una superposición de mastabas, cada vez más pequeñas. Solo tras esta pirámide comenzaron a hacerse las pirámides de bordes lisos. Pero para entender qué es una pirámide debemos conocer qué es esto de las mastabas. Y para ello tenemos que adentrarnos en qué pensaban los egipcios que sucedía una vez que se morían. Los egipcios creían que los seres humanos tenemos cuerpo y alma. A pesar de que en la muerte el alma se separaba, el cuerpo debía estar reconocible para que Osiris lo identificara. Como ya sabemos, después de morir comienza el proceso de descomposición, y nuestros cuerpos son devorados por todo tipo de bacterias e insectos hasta que solo queda el esqueleto. Para preservar el cuerpo, los egipcios idearon la momificación. El proceso consistía en extraer del cuerpo los órganos más susceptibles de pudrirse y desecar los cuerpos para que no se pudran. Pero, ¿es posible conseguir que un cadáver no se pudra? Pues, en gran medida, sí. Veamos un ejemplo. Hace unos años, un americano se hizo famoso por guardar un menú del McDonald's durante años y mostrar que no se pudría. Con ello quería demostrar que la comida de esa cadena era muy mala, llena de aditivos. Y a ver, no te voy a decir que estas hamburguesas tengan la carne más pura, pero lo cierto es que no se pudrió por falta de agua. Para que algo se pudra debe tener mucho agua en su interior o haber mucha humedad ambiental. Tanto las patatas como las hamburguesas tienen un contenido de agua muy bajo. Si se guardan en unas condiciones de máxima sequedad, lo que sucede es que el agua que contiene se evapora, la materia orgánica se contrae y, debido a la falta de agua, las bacterias no lo descomponen. El principio de la momificación es parecido. De hecho, la momificación sucede de forma natural en el desierto. Hay animales que se mueren y que, debido al calor extremo, el cuerpo se deseca antes de pudrirse por completo, dando lugar a una momificación natural. Por el contrario, si hay mucha humedad ambiental, a la hamburguesa empezará a crecerle moho y acabará por pudrirse. Y lo mismo sucede con los animales. Empiezan a descomponerse hasta que solo queda el esqueleto. Los seres humanos somos, en gran medida, agua. Nuestros miembros son blandos porque todas las células tienen una gran cantidad de agua. Pero este agua está repartida de forma desigual. Hay zonas, como el cerebro o los órganos internos, que tienen aún más agua que nuestros brazos o piernas. Los egipcios extraían los órganos más acuosos. Para extraer el cerebro, insertaban un garfio a través de la nariz y, poco a poco, iban sacándolo todo. Posteriormente, realizaban una serie de cortes en el tórax y extraían el resto de órganos. A continuación, rellenaban el cuerpo con natrón para que éste absorbiera el agua que quedaba. El natrón es un mineral que actuaba de forma parecida a la sal, desecando el cuerpo. Tras unos días, sacaban el relleno y, en el cadáver, apenas quedaba agua. De esta forma, al enterrarlo en la tumba, donde el aire también estaba muy seco, el cuerpo no se descompone, ya que apenas tiene agua, sino que lo que hace es continuar desecándose y arrugándose, y se acaba conservando en bastante buen estado. Finalmente, la momia se metía en un sarcófago de madera y, si tenían dinero, este se metía en otro de piedra y se trasladaba hasta su tumba. Pero los egipcios no solo se momificaban a sí mismos, sentían una gran veneración por los gatos, los cuales, además de ser animales de compañía, eran sagrados. Y muchos de ellos momificaron a sus mascotas para que los acompañaran en su vida en el más allá. Y precisamente las mastabas fueron el primer tipo de enterramiento egipcio. Consistían en una estructura rectangular, construida de adobes o piedra, con un túnel subterráneo donde se enterraba el sarcófago. Así te quedaba una tumba muy flamán con la que presumir para toda la posteridad.
Tras la pirámide escalonada del faraón Zoser, fue Snefru quien comenzó a experimentar con nuevas formas, construyendo 3 pirámides, hasta que dio con el diseño que se convertiría en el modelo a seguir. Lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de las teorías que dicen que las pirámides las construyeron alienígenas. Nadie con 2 dedos de frente puede imaginarse que los alienígenas recorran millones de años luz para venir a la Tierra a ponerse a amontonar piedras. Si los extraterrestres existieran y hubieran venido a la Tierra, digo yo que tendrían cosas más interesantes que hacer. Las pirámides fueron el lugar donde se enterraron algunos faraones. Con su forma, elevada hacia el cielo, pretendían ayudarles a elevarse hacia el firmamento para resucitar en su vida en el más allá. Dentro se los enterraba en una pequeña sala, la cámara funeraria, junto con todo aquello que necesitaran en la otra vida: zapatos, sillas, joyas, perfumes o ropas. Dado que las pirámides serían la casa eterna de sus cuerpos, fueron construidas de forma que se previnieran los saqueos. La entrada a los túneles también se ocultaba desde el exterior. Y hay que dejar claro que las pirámides no tenían trampas. Simplemente tenían pasillos que llevaban a salas vacías, y la cámara del faraón se disimulaba tras una gran losa de piedra. De todas formas, en el canal tenemos otro vídeo sobre las pirámides que te recomiendo ver después de este. En él hablo sobre los desafíos de su construcción y los enigmas que aún están por resolver. Aunque si te esperas marcianitos, ese no va a ser tu vídeo. Nos basamos en fuentes arqueológicas serias. Y ahora sigamos, porque las pirámides solo son un pequeño detalle de una civilización milenaria. Una civilización que también tuvo sus horas bajas. Con la llegada de la sexta dinastía, se observaron cambios en la estructura del reino, que culminaron en una descentralización del poder y, eventualmente, en un periodo de anarquía. Los funcionarios provinciales lograron establecer la transmisión hereditaria de sus cargos. Estos procesos llevaron a una disminución del poder del faraón en favor de los sacerdotes y los nomarcas, los líderes provinciales. La descentralización se intensificó durante el reinado de Pepi II, cuando algunos nomarcas comenzaron a actuar de manera prácticamente independiente, incluso en asuntos de política exterior. Tras la muerte de Pepi, se desarrolló una crisis dinástica que provocó el colapso de la administración central en Menfis. Egipto se había fracturado y entraba en un periodo de constantes guerras. El primer periodo intermedio. Anum, pon música de tristeza y devastación. El primer periodo intermedio de Egipto, que abarca desde las dinastías 7 a la 10, fue testigo de una creciente desintegración del poder centralizado. Aunque Menfis aún se mantenía como la capital hasta la dinastía octava, el sur del país gradualmente se independizó. Este periodo estuvo marcado por continuas revueltas, conflictos internos e invasiones, y se caracterizó por una profunda crisis, aderezada con cambios drásticos en el caudal del río Nilo, alterando la economía egipcia, que se basaba en la agricultura. Los años en los que no se producía la inundación, los campos resecos producían mucho menos, y había hambrunas, saqueos y rebeliones. Durante la dinastía 9, los príncipes del norte establecieron una nueva entidad política con Heracleópolis Magna como su capital. La inestabilidad interna en este periodo resultó en una crisis económica que llevó a una disminución en el nivel de vida de la población y a una ruptura en las relaciones económicas con el exterior. Simultáneamente, Tebas se mantuvo como otro centro de poder importante. Esta situación persistió hasta la dinastía 11, cuando los príncipes tebanos finalmente triunfaron sobre los de Heracleópolis y, con el apoyo de algunas provincias, lograron la unificación de Egipto una vez más.
¿Recuerdas que antes hemos hablado de las pirámides? Bien, pues a pesar de los esfuerzos por evitar los robos, todas fueron saqueadas en la antigüedad, especialmente en los periodos de caos, como los periodos intermedios. En lo que respecta a la esfera religiosa, se produjo un renacimiento de las divinidades locales, al mismo tiempo que se expandía el culto a Osiris. También se democratizó el acceso a la momificación. Los rituales funerarios se volvieron más accesibles, hasta el punto que los individuos comunes disfrutaban de un mayor acceso a la vida en el más allá, mientras que antes solo lograban tenerlos los nobles. Así que, con el fin del primer periodo intermedio, Egipto entró en otra época dorada. El Imperio Medio. Anum, pon música épica, que los egipcios vuelven a estar a tope. Durante esta nueva fase histórica, que comprendió las dinastías 11 y 12, se produjo el proceso de recuperación del control de todas las provincias, algo que fue gradual y solo se logró por completo durante la dinastía 12, cuando el faraón pudo recuperar los mismos poderes que tenían en épocas anteriores. Para asegurar la continuidad de la monarquía, durante el Imperio Medio se volvió bastante común asociar al príncipe primogénito al gobierno, mientras el faraón aún estaba vivo. En la sociedad egipcia, no todos tenían los mismos derechos. En la cima se encontraba el faraón y la familia real, que poseían muchísimas riquezas y poder. Bajo ellos estaban los nobles, los funcionarios, los jefes militares y los escribas. Se trataba de gente que recibía educación, poseía bastantes riquezas y tenía ciertos derechos. A continuación estaban los soldados. El siguiente escalón hacia abajo estaba formado por el pueblo, como los campesinos o los artesanos. Eran la gente normal que habitaba el campo y las ciudades. Debían trabajar duro, tenían muy pocas pertenencias y normalmente no recibían educación. Finalmente estaban los esclavos, que normalmente eran extranjeros capturados, que no tenían derechos y podían ser comprados y vendidos como si fueran cosas. Era a ellos a quienes se les obligaba a desempeñar los trabajos más duros. El Imperio Medio, fue un periodo de gran esplendor, tanto en el ámbito económico como el cultural. Desde una perspectiva económica, se restablecieron las relaciones comerciales con otras regiones, expandiendo las áreas de intercambio hacia el país de Punt, Palestina, Siria y Creta. Se reabrieron las minas de turquesas en el Sinaí, lo que implicó el control de las tribus nómadas de la región, y se comenzó a explotar las minas de oro en la zona. También se llevaron a cabo expediciones a Nubia para recuperar el control de esta región, que se había independizado durante el primer periodo intermedio, así como expediciones a Libia para mantener bajo control a los vecinos occidentales. En el ámbito cultural, se vivió un renacimiento en las artes y las letras, con un esplendor que rivalizaba casi con el del Imperio Antiguo. Se revivió el arte, lo que se reflejó en la construcción de templos y monumentos funerarios. En la literatura se alcanzó una época clásica, dando lugar a relatos notables como la historia de Sinué, el cuento del náufrago o el papiro de Westcar. También datan de esta época los papiros médicos y los matemáticos. Mira este papiro. Tiene ejercicios con triángulos, consistentes en calcular los catetos de un triángulo. Aunque, sabiendo lo mucho que los egipcios adoraban a los gatos, lo que no sé es por qué no dibujaron el ejercicio así. En el antiguo Egipto podíamos encontrar ceramistas que fabricaban bellos elementos de cerámica, orfebres que fabricaban joyas y objetos de metal, panaderos que elaboraban el pan que se consumía a diario, artistas que podían dedicarse a pintar o esculpir. En el antiguo Egipto había incluso dentistas que realizaban arreglos bucales a sus pacientes. Pero el oficio que más destacaba era, sin duda, el de los escribas, aquellos que se dedicaban a escribir. En el antiguo Egipto no existía un sistema público de educación, por lo que eran muy pocos los que sabían leer y escribir. La mayor parte de la población era analfabeta. Aquellos que sabían hacerlo podían trabajar para el Estado, recibir un salario mejor
y tener mejor vida. El saber es poder. Los egipcios no escribían en tablillas de cerámica, sino que lo hacían en papiros. Los papiros se fabricaban a partir de unos juncos que crecían en el Nilo. En el punto 1 podemos ver que primero se quitaba la corteza de los juncos. En el punto 2 vemos cómo se los dividía en finas láminas. Esas láminas se ponían a remojo en el punto 3 y, posteriormente, se entrelazaban unas con otras para formar la hoja de papiro. Tras haberlas entrelazado, en el punto 4 vemos cómo se las aplanaba usando primero un martillo y luego, en el 5, una piedra. Finalmente, el papiro se dejaba secar y en el punto 6 podemos ver cómo se pintaba en él. La mayor parte de la población egipcia vivía en aldeas, pueblos y ciudades justo al lado del Nilo, ya que según se alejaban del río, el desierto se hacía más y más duro. Incluso hoy en día, mirando esta imagen por satélite, podemos comprobar que sigue siendo así. La gran línea verde son los campos de cultivo situados a ambos lados del río. Se trata de una fina línea que se extiende desde el sur hacia el norte. Y podemos ver que, según nos alejamos del río, solo hay desierto. Pero, ¿cómo eran las casas de esta gente que vivió hace 4000 años? Pues, sorprendentemente, no muy distintas a cómo eran las casas en nuestros pueblos hasta hace apenas un solo siglo. Los egipcios utilizaron piedra para construir templos para sus dioses y tumbas para sus faraones, quienes eran considerados dioses vivientes, y cuyo poder debía perdurar en la mente de la humanidad para toda la eternidad. Sin embargo, para las construcciones destinadas a la vida cotidiana, se emplearon los materiales más baratos. El principal material utilizado era el adobe. El adobe, que todavía se sigue usando en la actualidad en algunas regiones, es una mezcla de barro y paja. Se fabrican moldes, en los cuales se introduce el barro, el cual se deja secar al sol hasta que se endurece. El principal inconveniente es que el barro, con la lluvia y el agua, se deshace, así que es muy frágil. Pero en Egipto no tenían el problema con la lluvia, porque vivían en un desierto. Las casas solían ser bajas, de una sola planta, pero en las ciudades estas viviendas podían llegar a tener hasta 3 o 4 pisos de altura. Los techos y tejados de las viviendas se construían utilizando troncos cubiertos con juncos apelmazados y hojas de palmera. Para evitar que el adobe se deshiciera demasiado rápido con el viento, o con las 4 gotas que caían, o con el simple paso del tiempo, se aplicaba un enlucido con una fina capa de yeso. Debido a la escasez de madera, esta se reservaba principalmente para elementos como los soportes de escaleras y columnas. Por supuesto, la madera también se utilizaba para las puertas, que incluso podían tener cerraduras. En un principio, las llaves solían ser de madera, pero dado que eran propensas a romperse, pronto fueron reemplazadas por llaves hechas de materiales más resistentes, como hueso o metal. Así que, como el adobe se deshace con el paso del tiempo, las casas, e incluso los palacios, han llegado hasta nosotros en forma de ruinas casi imposibles de distinguir. La madera se ha podrido o fue retirada de los escombros para hacer fuego, y los ladrillos de adobe se han convertido en polvo. Solo es posible reconocer aquellas casas que tenían el zócalo inferior de piedra. Pero este mismo problema lo tenemos en muchos otros lugares del mundo. Por ejemplo, en España, los íberos o los celtíberos construían también sus casas con zócalos de piedra y el resto con madera y adobe, por lo que los únicos restos que podemos encontrar hoy en día son los del zócalo de piedra. Y a este problema se suma el hecho de que muchas ciudades actuales están construidas sobre las antiguas ciudades egipcias, lo que complica considerablemente las excavaciones arqueológicas. Es decir, bajo muchos pueblos actuales se encuentran las ruinas de más de 4000 años de ocupación humana. Pero a pesar de estos inconvenientes, han sobrevivido algunos restos en lugares como Tel el Amarna, Cajún, Deir el Medina, Tebas y Elefantina, que nos permiten saber cómo vivía la gente hace 4000 años. Veamos ahora cómo vivía la gente más rica. Se dispone de un conocimiento bastante detallado de las villas de la gente más rica,
especialmente gracias a las excavaciones realizadas en Tel el Amarna. A menudo las paredes estaban revestidas con azulejos vidriados, y aunque las viviendas egipcias solían ser bastante cerradas al exterior para mantenerse frescas y protegerse del calor, las paredes altas permitían la instalación de tragaluces en la parte superior para dejar entrar la luz del día. A diferencia de los palacios reales, que estaban decorados con impresionantes frescos, la decoración interior de estas villas solía limitarse a frisos con motivos vegetales y representaciones de aves. Junto a la vivienda se encontraban diversas instalaciones, como almacenes, corrales, la cocina y la vivienda del personal de servicio, que a menudo era numeroso. En el caluroso clima de Egipto, era común que hubiera un jardín en la propiedad. Estos jardines solían tener filas de palmeras y sicómoros que rodeaban un estanque rectangular en el centro. Todo bastante bien, ¿no? Pues veamos ahora cómo vivía la gente más humilde. Estas casas se conocen principalmente gracias a las excavaciones realizadas en lugares como la aldea de los artesanos de Deir el Medina y el barrio de los obreros al este de Tel el Amarna. Estas casas se encontraban construidas muy cerca unas de otras. Eran de un solo piso y bastante pequeñas. Tenían una forma rectangular y generalmente constaban de 4 habitaciones. La primera de estas habitaciones era un vestíbulo que contenía una especie de banco hecho de ladrillos. No se sabe exactamente para qué servía, aunque se ha sugerido que podría haber servido como cama. Desde esta pequeña sala, una escalera conducía a una terraza donde probablemente las mujeres y los niños pasaban la mayor parte del tiempo, ya que estas casas modestas no estaban bien aisladas del calor. Las otras 3 habitaciones no tienen una función clara, pero se cree que se utilizaban como sala de estar, un pequeño dormitorio para toda la familia y la cocina, que generalmente se encontraba en la parte trasera. Algunas de estas casas incluso tenían sótanos, que en su mayoría eran antiguas tumbas adaptadas para nuevos usos. En cuanto a los muebles, las casas modestas solían tener una cantidad limitada de mobiliario. En muchos casos carecían de sillas, y en lugar de camas, las clases populares tenían esteras de esparto colocadas en el suelo. A menudo tenían un baúl para almacenar ropa y objetos de valor, además de utensilios de cocina como cazuelas de barro y morteros para moler trigo, que se guardaban en sencillos armarios. Gran parte de lo que sabemos sobre el mobiliario en el Antiguo Egipto proviene de los hallazgos en las tumbas reales y de los altos dignatarios. Así que la situación era completamente diferente en las casas humildes. De esta manera, hemos descubierto que los egipcios acomodados dormían en camas de madera con somieres de cuero trenzado y tensado. Incluso tenían camas plegables que podían transportar según sus necesidades. Las tumbas también han proporcionado arcones de madera finamente decorados, cabezales de cama y una gran variedad de utensilios domésticos, como platos, jarras, fuentes y copas. Además, se han encontrado piezas ornamentales elaboradas en loza y vidrio. Aunque los taburetes y las sillas eran elementos de mobiliario comunes, con ejemplos exquisitos como los encontrados en la tumba de Tutankamón, no se conocen mesas grandes de comedor en el Antiguo Egipto. En su lugar, solían utilizar mesas individuales para las comidas. Pero para poder tener una casa hay que trabajar, y los egipcios tenían que trabajar, aunque a un ritmo, eso sí, mucho más lento que en nuestra acelerada sociedad actual. Como ya hemos visto, los egipcios dependían de la crecida anual del Nilo, la cual aportaba una rica capa de limo a la tierra, haciéndola muy fértil. Los egipcios nos han legado una gran cantidad de pinturas mostrando sus actividades. En esta podemos ver cómo un campesino ara la tierra ayudado por 2 bueyes. En esta otra vemos cómo otro campesino recoge la cosecha con una hoz. Aquí podemos ver a más campesinos trabajando la tierra. E incluso pintaron escenas en las cuales recogen uvas y las pisan para fabricar vino. O escenas trabajando la madera, otras en las cuales se les puede ver con el ganado, o cazando aves
en las orillas del Nilo. Y mientras esto sucedía, con los egipcios viviendo su día a día, durante la dinastía XIII se inició un nuevo proceso de debilitamiento del poder central, marcando el comienzo de lo que se conoce como el segundo periodo intermedio. Y ya sabes lo que significa eso: división, caos y guerras. El segundo periodo intermedio. Anum vuelve a poner música de tristeza y devastación. El estudio de esta etapa de la historia de Egipto es difícil de conocer con exactitud debido a que los historiadores egipcios distorsionaron deliberadamente los hechos para tratar de presentar este periodo como una continuidad de dinastías, omitiendo la realidad de que coexistieron varios reinos en ese momento. Es como cuando algunas personas tratan de manipular la historia para decirte, por ejemplo, que tu país tiene 2000 años de antigüedad. Seguramente sepas a qué me estoy refiriendo. Pues el uso de la historia con fines políticos ya se daba hasta en el antiguo Egipto. La idea de que solo podía existir una monarquía legítima se convirtió en un objetivo fundamental para los historiadores egipcios, incluso si eso implicaba manipular los hechos históricos. Además, en esta línea de interpretación se puso un fuerte énfasis en atribuir la fragmentación e inestabilidad del país a invasiones extranjeras, minimizando así otras causas internas. Es decir, la culpa siempre la tenían los extranjeros, ya vinieran de Nubia, de Libia o de Palestina. Otro modo que tenían de manipular la historia era el de tratar de borrar la existencia de gente que caía en desgracia, eliminando su nombre de todos los registros o edificios en los que apareciese. E incluso también había faraones que en templos antiguos borraban el nombre de su verdadero constructor para poner el suyo, y que así fueran recordados por haber realizado más obras de las que realmente habían hecho. Hacia el final del Imperio Medio, Egipto tenía una cierta población de extranjeros. A lo largo de la historia, se había registrado la inmigración de grupos étnicos de otras regiones a las tierras egipcias. Pero a partir de las dinastías XII y XIII, un papiro hace referencia a la gran cantidad de asiáticos de Oriente Medio que trabajaban en las explotaciones agrícolas del delta. Aparentemente, nunca se los consideró una amenaza potencial, y solo la debilidad de los últimos monarcas de la dinastía XIII permitió que se convirtieran en una fuente de rebeliones. Aunque, como hemos dicho antes, la tendencia de culpar de todos los males a los extranjeros no permite saber si las rebeliones realmente las protagonizaron los extranjeros o los egipcios. Una razón para sospechar es que paralelamente se debilitó el poder central, lo que llevó a que las ciudades de todo el Valle del Nilo adquirieran cada vez más autonomía, incluso en zonas donde no había extranjeros. Las causas de este fenómeno aún no se comprenden completamente. En torno al 1700 a.C., un grupo de invasores de origen semita y asiático invadió el norte de Egipto y tomó el control del delta de manos del último monarca de la dinastía XIII, que era muy débil. Los invasores serían conocidos como los Hicsos. Los Hicsos gobernaron Egipto en las dinastías XV y XVI. Establecieron su capital en Avaris, en la región del delta del Nilo. Desde allí gobernaron sobre el Bajo Egipto y parte del Alto Egipto durante alrededor de 100 años. Solo Tebas, en el sur, mantuvo su independencia. Los Hicsos fortificaron su ciudad de una manera desconocida hasta entonces para los egipcios, y trajeron otras innovaciones como el arco compuesto, la armadura de escamas o el uso de caballos y carros para la guerra. Los Hicsos, al venir de Oriente, estaban trayendo toda una serie de innovaciones surgidas en Mesopotamia, donde las guerreras ciudades-estado llevaban ya más de 1000 años con continuos conflictos, lo cual era muy diferente de Egipto, donde su aislamiento entre desiertos le permitía ser un remanso de paz. Los invasores hicsos, al llegar a Egipto, adoptaron de inmediato las costumbres egipcias, incluyendo sus dioses, lengua, escritura, vestimenta, tradiciones y títulos.
se consideraban a sí mismos y eran considerados como los legítimos sucesores de los faraones tradicionales. Además, embellecieron y expandieron los templos, incluso inscribiendo sus nombres en monumentos de épocas anteriores. Es importante señalar que aunque los historiadores egipcios posteriores definieron a los Hyksos como bárbaros y salvajes, la realidad es que trajeron tecnologías que existían ya en Mesopotamia y además respetaron y se adaptaron a la cultura egipcia. Los Hyksos también establecieron relaciones comerciales con varias civilizaciones asiáticas, permitiendo la llegada de nuevos productos y técnicas a Egipto, algo esencial para la sociedad egipcia que, hasta entonces, había estado relativamente aislada. Su presencia facilitó la plena incorporación de Egipto a la cultura de la Edad de Bronce. La reconquista del delta fue liderada por el faraón tebano Kamose. Él y su sucesor, Amosis, lograron la unificación del país. De esta manera se puso fin a 108 años de dominio hicso. En la fase final de la guerra contra los hicsos, se emplearon nuevas armas importadas de Asia, como carros de guerra tirados por caballos, armaduras de lámina en forma de escamas y avanzados arcos, puñales y espadas. La adopción de esta tecnología militar fue fundamental para el posterior poderío militar de Egipto durante la siguiente etapa de su historia, que conocemos como el Imperio Nuevo. Durante esta época también se desarrollaron importantes inventos e innovaciones para la vida diaria. Entre ellos se destacan métodos más eficaces de hilado y tejido, como el telar vertical. Además, se inventaron o adoptaron instrumentos musicales como la lira. También se introdujeron en Egipto los toros con joroba, que provenían probablemente de Asia, y llegaron gracias a los intercambios comerciales con los hicsos. Además, se comenzaron a cultivar nuevos vegetales previamente desconocidos en el Valle del Nilo, como el olivo y el granado. Así que toca ponerse el sombrero y conocer más sobre qué cultivaban estos egipcios. El Nilo era la gran fuente de agua del reino, y la única razón por la que pudo desarrollarse una civilización tan avanzada en un sitio tan árido. El río se desbordaba todos los años de junio a octubre, pero la inundación, lejos de ser un desastre, es la gran bendición de Egipto. En cuanto bajaba el nivel de agua, comenzaban los trabajos agrícolas. La siembra se realizaba en suelos aún húmedos y suaves. Lo mejor de todo era que la inundación depositaba una fina capa de materia orgánica muy fértil, el limo. Mira, la fertilidad de la tierra se puede comprobar a simple vista por su color. Cuanto más oscura, tiene más materia orgánica y es más fértil. La arena de playa, por ejemplo, no tiene materia orgánica, por eso es tan clara, mientras que esta otra tierra, tan oscura, es tremendamente fértil. Pero a ver, tampoco te confundas. La arena volcánica no es negra porque tenga materia orgánica. Es negra porque está toda chamuscada. Ya sabes de dónde viene. De un volcán. Aunque estos suelos volcánicos, si se los tritura y trata bien, son bastante fértiles, porque son ricos en minerales que vienen de dentro de la tierra. Pero volviendo al tema del Nilo, los egipcios utilizaban un primitivo arado tirado por bueyes que apenas rasguñaba la tierra. El campesino, ayudado por su esposa e hijos, dispersaba las semillas en los surcos superficiales y luego soltaba al ganado para que, con sus pisadas, enterrara mejor las semillas. Los cultivos principales incluían trigo, avena, cebada, mijo y lino. Y, dado que en Egipto no llovía, se requería de un sistema de riego eficaz para evitar que los campos se secaran. Los campesinos egipcios idearon el shaduf, un ingenioso dispositivo que constaba de un tronco apoyado en un travesaño sostenido por dos soportes. En un extremo del tronco se colocaba una bolsa de cuero que se sumergía en el río para recoger agua, y en el otro extremo se colocaba un contrapeso. Utilizando el principio de la palanca, el agua del saco era elevada sin esfuerzo hasta un canal, donde se vertía para regar el campo. Este invento, que data aproximadamente del 1500 a.C.,
aún se utiliza en la agricultura contemporánea en Egipto. Mientras las semillas crecían, aparte de las tareas de riego, no había mucho trabajo que hacer hasta la cosecha. Sin embargo, la ganadería era una actividad fundamental que se intensificaba cuando disminuían las tareas agrícolas. El animal doméstico más destacado era el buey, que, además de su uso en las labores agrícolas, era considerado sagrado por los antiguos egipcios. A veces, cuando se criaba en los templos, incluso se lo alimentaba a mano como parte de las prácticas religiosas. También había rebaños de ovejas y cabras, que eran pastoreados en terrenos cercanos al desierto, y estaban a cargo de pastores. El cerdo también era un animal criado en Egipto, aunque estos animales aún se parecían mucho a los jabalíes salvajes, especie de la que proceden. Los caballos eran escasos en Egipto, pero cobraron gran importancia a partir del Imperio Nuevo como animales de tiro para los carros de guerra. La cosecha en el antiguo Egipto se llevaba a cabo desde febrero hasta junio, empleando hoces fabricadas de pedernal o bronce. En esta labor participaban tanto hombres como mujeres y niños. Toda la familia participaba recogiendo las espigas. En ocasiones, el Estado también organizaba brigadas de trabajadores para garantizar la recolección en todo el país, ya que a veces la población local no era suficiente para completar la tarea. Una vez concluida la siega, la cosecha se llevaba a la era, donde se trillaba con ayuda de bueyes, y luego se almacenaba en silos abovedados construidos con adobe. El almacenamiento del grano era de vital importancia en la economía. No solo permitía a la administración distribuir las raciones con las que se pagaba el trabajo de la población, sino que también servía como reserva estratégica en caso de periodos de escasez. A pesar de la abundancia general en Egipto, los periodos de escasez no eran raros, y siempre existía la preocupación de que las crecidas del Nilo no ocurrieran como de costumbre, lo que llevaría a malas cosechas y a la amenaza del hambre. La existencia de textos egipcios que mencionan hambrunas proporciona evidencia de que el relato bíblico de José, que hacía referencia a los 7 años de escasez que afectaron a Egipto, reflejaba una realidad dramática. Los papeles de Gecanacte, por ejemplo, describen casos de canibalismo en Tebas durante una gran hambruna que asoló el país a finales del Imperio Medio. Para evitar estos periodos de hambre, en los que podían estallar rebeliones, los faraones solían mantener grandes almacenes en los que guardaban el cereal que sobraba en los años buenos, para así poder tener comida disponible en los años de mala cosecha. Pero, ¿qué es lo que comían? La mayor parte de la información sobre su dieta viene de las tumbas, donde hay recipientes alimenticios que acompañaban al difunto. Aunque el contenido de estos recipientes casi siempre ha desaparecido, hay un puñado de ellas en las que los alimentos se han conservado milagrosamente durante 4000 años. Es el caso de este pan, que, si bien ha sido atacado por algunos insectos, ahí está el tío después de 3000 años. O es el caso de este otro pan y estas cestas con especias y con higos. Ríete tú de ese McMenú que lleva varios años medio momificado. Los alimentos principales en la dieta egipcia incluían el pan y la cerveza de cebada, que no era como la cerveza moderna, ya que no tenía gas. También comían legumbres como habas, garbanzos y lentejas. Bebían vino, que se producía a partir de las uvas de los numerosos viñedos del país. Y en cuanto a las carnes, las más comunes en la mesa familiar eran las de oveja y buey, aunque también se comían aves de caza. El pescado era un alimento importantísimo para la gente común, ya que se podía encontrar en abundancia en el río y en el mar. Y por supuesto, también había alimentos que se reservaban para banquetes especiales, como las piernas de buey, gansos y patos. Como ves, Egipto era una tierra muy productiva, y la excepcional fertilidad del Valle del Nilo permitía tener una población muy numerosa. Vamos, que había egipcios a punta pala.
Se calcula que pudieron vivir entre 3 y 4 millones y medio de habitantes a finales del Imperio Nuevo, y que el número de habitantes pudo subir a alrededor de 7 o 7 millones y medio en época romana. Para que nos hagamos una idea, en la península ibérica, en la antigüedad, llegó a haber un máximo de 5 millones, y nos alcanzaron los 7 millones hasta el siglo XIV. Pero, como en todas las sociedades preindustriales, la gran mayoría de la población, un 90%, se dedicaba a la agricultura. Aunque Egipto, al tener una tierra muy fértil y muy productiva, tenía una sociedad muy avanzada, en la que además de agricultores, existían multitud de artesanos. Todo esto llegaría a su esplendor en el siguiente periodo histórico. El Imperio Nuevo. Cuando Amosis unificó el Alto y Bajo Egipto, comenzó el Imperio Nuevo, que duró hasta el año 1069 a.C. Durante este tiempo, las dinastías 18, 19 y 20 gobernaron el país. Una característica destacada de este periodo fue el constante estado de guerra, lo que llevó al desarrollo de un ejército permanente y altamente profesionalizado. Las nuevas y poderosas armas que se habían desarrollado durante la guerra contra los hicsos fueron cruciales en esta época. Egipto, por primera vez, se salió del Valle del Nilo, conquistando la franja sirio-palestina. La expansión egipcia resultó en un significativo aumento de los ingresos reales. Como resultado, se construyeron impresionantes palacios y templos decorados con gran opulencia. La política expansionista del Imperio Nuevo también tuvo un impacto en la estructura interna del gobierno. Aunque la posición predominante del faraón seguía siendo indiscutible, se volvió necesario buscar la máxima eficiencia en la administración del país, especialmente debido a la ampliación del imperio a través de la conquista de nuevos territorios. Las capitales del Imperio Nuevo fueron Tebas y Menfis, compartiendo la importancia. Desde el punto de vista económico y social, este periodo aparentemente se caracterizó por el bienestar y la seguridad. Gran parte de las momias que han llegado hasta nosotros son de esta época, pero los egipcios no solo se momificaban a sí mismos. Si algo les gusta a las personas, en la actualidad o hace 4000 años, son las mascotas, y los egipcios llegaban a enterrarse con ellas. Los gatos eran las mascotas más abundantes, y muchas veces eran tan queridos como si fueran miembros de la familia. De hecho, se han llegado a encontrar gatos momificados, algunos incluso con su propio sarcófago. Parece que, cuando sus mascotas se morían, los egipcios las momificaban para luego llevárselas a la tumba, y que así pudieran acompañarlos el resto de la eternidad. Pero además de los gatos, los perros también eran bastante comunes. Parece que un tipo de perro parecido a los galgos, que se caracterizaba por sus orejas puntiagudas, era la elección preferida de las clases altas. A pesar de su popularidad en el arte y la cultura egipcia, no se ha encontrado ningún esqueleto que coincida con esta raza. Al parecer, la raza preferida pudo experimentar cambios durante el Imperio Medio, ya que se conserva una excelente momia de este periodo, que tiene la cola menos enroscada y las orejas caídas. En el Imperio Nuevo, el tipo de perro más común era robusto y con orejas pequeñas, como en esta escultura, y se conserva esta momia de un can de pequeño tamaño. Otros animales que fueron domesticados para vivir junto a sus dueños dentro de las casas eran gansos, gacelas y macacos, siendo estos últimos especialmente apreciados, y se conservan varios ejemplares momificados. A ver, ¿a quién no le gusta la idea de tener un mono en casa? Debe ser divertidísimo. Mira, vamos a ver, por ejemplo, a este chimpancé. Se sube a la rama y de repente le pica el culo. Se rasca y le entra la duda, ¿a qué me olerá el dedo? Así que decide olérselo y se cae de la rama de la impresión. ¡Re Dios! Vaya culo más maloliente. Así que esta es la razón por la que se han encontrado muchos animales momificados. En esta época, los egipcios ya no construían pirámides, sino hipogeos,
que eran unos estrechos túneles excavados en la roca, donde se enterraban a los muertos y que eran mucho más fáciles de disimular. La única tumba faraónica que se ha encontrado intacta fue la de Tutankamón, en 1922. Su descubrimiento fue un acontecimiento internacional. Por primera vez se encontraba a un faraón con todo su ajuar funerario. Su estudio nos ha permitido comprender mucho mejor cómo entendían los egipcios la vida después de la muerte, así como hemos podido descubrir una gran cantidad de bellísimos objetos, como su silla del trono, su sarcófago forrado en oro o su máscara mortuoria. Y quizás te preguntes, ¿cómo es que la de Tutankamón es la única tumba que se ha encontrado intacta? Pues lo que sucede es que todas, salvo esa, han sido saqueadas. Bandas de ladrones asaltaban las tumbas, ya que sabían que la gente se enterraba con objetos valiosos, como joyas. Por eso dejaron de construirse pirámides. Eran un enorme edificio, como un cartel gigante que decía: «Róbame, estoy llena de riquezas». En las etapas de caos y guerra civil, como los periodos intermedios, había bandas de saqueadores que robaron en todas las pirámides. Por eso tuvo que pasarse a un sistema más discreto, los hipogeos. Concentraron todos los hipogeos en 3 lugares: el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas y el Valle de los Nobles, facilitando así la defensa por parte del ejército. Aunque dio igual. Aprovechando los periodos de caos, los saqueadores hicieron de las suyas y saquearon la práctica totalidad de las tumbas. Pero además de religiosos de cara a la muerte, también lo eran durante su vida. Y Egipto estaba plagado de imponentes templos. El templo no era un lugar al que los fieles pudieran entrar para orar a su dios. El pueblo en general no tenía acceso al interior del templo y debía contentarse con rezar en la explanada exterior frente a las grandes puertas de entrada. Los templos egipcios seguían el siguiente esquema. La entrada solía estar precedida con una avenida de esfinges a cada lado. La entrada principal tenía 2 grandes pilonos, uno a cada lado, que eran 2 grandes muros con cierta inclinación, en cuya superficie solía haber grandes relieves tallados en piedra. Atravesando los pilonos se ingresaba en un amplio patio porticado con majestuosas columnas. Este espacio estaba restringido al público en general, y solo podían entrar los grandes dignatarios y sacerdotes. Desde aquí, únicamente los sacerdotes y el faraón podían avanzar hacia la sala hipóstila, la cual estaba adornada con numerosas columnas decoradas con relieves pintados. La penumbra predominaba en este recinto, ya que la luz solo se filtraba a través de estrechas celosías de piedra. Y por último, se llegaba a la zona más sagrada, al santuario. ¿Y sabes qué se encontraba aquí? ¿Lo sabes? Había un delicado botón de like. Los egipcios guardaban este botón en la parte más sagrada para dárselo a los vídeos que más les gustaban. Así que si te está gustando el documental, no te olvides de darle like, suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Un pequeño gesto como este es fundamental para ayudar a que el algoritmo de YouTube entienda que este es un buen vídeo y que el canal pueda seguir adelante. Muchas gracias. Ahora en serio, el santuario era la morada del dios, un lugar reservado exclusivamente para el faraón y los altos sacerdotes encargados de su culto. En el santuario era donde se guardaba una pequeña estatua que representaba al dios, y en la cual se creía que dicho dios se manifestaba cada mañana. Esta estatua divina debía ser atendida diariamente, vestida y alimentada, y eran los sacerdotes quienes debían realizar estas tareas sagradas. Los dioses egipcios, igual que los romanos o los griegos, debían ser alimentados,
recitando palabras rituales destinadas a permitir que la esencia de los alimentos se transfiriera al mundo invisible y que así nutrieran al dios. Esta práctica reflejaba la mentalidad pragmática de los antiguos egipcios, ya que las sobras de las ofrendas del altar se distribuían de inmediato entre quienes hubieran realizado donaciones al templo. Cualquier alimento que quedara después de satisfacer a estos personajes importantes se repartía entre el personal del templo, que era muy numeroso. Porque los templos no solo contaban con personal religioso, sino que tenían cientos de trabajadores. Eran auténticos pueblos en miniatura. De hecho, gran parte de la tierra del antiguo Egipto pertenecía a los templos, que eran los auténticos terratenientes del reino. A lo largo de varios milenios, la religión egipcia se mantuvo bastante estable. Pero en el Imperio Nuevo hubo un pequeño paréntesis en el que todo cambió. El faraón Akenatón llevó a cabo una revolución religiosa, en la que se enfocó en el culto a Atón como el único dios supremo. Es decir, Akenatón trató de reconvertir el politeísmo tradicional en una religión monoteísta. El sol fue representado como centro fundamental de la religión, pero su proyecto falló. Se encontró con una enorme resistencia, especialmente por parte de los sacerdotes, y tan pronto como murió, se restauró la religión tradicional. Gran parte de nuestra comprensión del mundo laboral en el antiguo Egipto, especialmente de la clase artesanal, se deriva de la información obtenida de la aldea de Deir el-Medina, ubicada cerca de Tebas. Sus habitantes eran artesanos empleados en la construcción de tumbas reales en el cercano Valle de los Reyes. En Deir el-Medina, la semana laboral constaba de 10 días, durante los cuales los trabajadores solían permanecer en la tumba que estaban construyendo. El ritmo de trabajo en la construcción de tumbas era intenso, ya que apenas se completaba una cuando comenzaban a trabajar en otra nueva. A pesar de esta exigencia y de las restricciones en la movilidad de sus habitantes, que no podían salir sin permiso, no implicaba condiciones de vida inaceptables. Las listas de asistencia revelan que los trabajadores podían faltar al trabajo por causas justificadas, como una enfermedad o el fallecimiento de un familiar. Normalmente, sus salarios consistían en raciones de cereales proporcionadas por el Estado, que también suministraba a la aldea vestimenta, pan, cerveza, alimentos, calzado, herramientas y materiales de trabajo. Pero para obtener muebles, ropa de mejor calidad, alimentos de primera u otros artículos para su vida diaria, los habitantes de la aldea debían adquirirlos en el mercado local. Para comprar, los egipcios no usaron la moneda durante la mayor parte de su historia, sino que se apañaban con el trueque. Aunque los metales preciosos también se utilizaban para los intercambios, especialmente para comprar los productos más caros. Para determinar el precio de un producto, se lo comparaba con una cantidad específica de trigo o cebada. Cuando se valoraba un producto en relación con una cierta cantidad de cobre, plata o incluso oro, la unidad de intercambio era el deben, que tenía un valor de alrededor de 91 gramos. Los salarios y los precios de los productos se mantuvieron bastante constantes a lo largo de la historia del Antiguo Egipto. Por ejemplo, durante el Imperio Nuevo, el salario mensual de un artesano en Deir el-Medina era de alrededor de 7 deben, mientras que artículos como un par de sandalias, un litro de aceite o un cesto costaban entre 1 y 2 deben. Sin embargo, los muebles eran bastante caros, con sillas y camas que alcanzaban los 15 o 20 deben. Dado que un mes de salario no siempre era suficiente para adquirir los objetos más caros, los trabajadores a menudo realizaban trabajos adicionales para aumentar sus ingresos. Además, sus familias a veces fabricaban artículos para vender o intercambiar. En el Antiguo Egipto también se produjo la primera huelga registrada de la historia. Durante el reinado de Ramsés III, Egipto pasó por dificultades económicas, lo que provocó irregularidades en el pago de salarios y en la distribución de alimentos en la aldea de Deir el-Medina.
Los trabajadores toleraron retrasos durante varios años, pero finalmente se declararon en huelga. Este suceso se registró en el llamado Papiro de la Huelga, que nos informa de que los trabajadores mantuvieron su postura durante varios días hasta que comenzaron a obtener el pago de los atrasos y mejoras en sus condiciones. La realidad es que los trabajadores en Deir el Medina eran considerados privilegiados en el contexto laboral del Antiguo Egipto. Trabajaban en la construcción y decoración de tumbas, por lo que eran artesanos especializados con buenas condiciones de trabajo. Pero existían otros artesanos que tenían que vender sus productos en puestos frente a sus viviendas. Estos compartían su oficio con personas de clases sociales más bajas, cuyas difíciles condiciones laborales fueron satirizadas en la sátira de los oficios. Por ejemplo, se menciona al barbero que buscaba clientes por estrechas callejuelas, al herrero que tenía el rostro chamuscado y olía mal, o al ceramista que trabajaba en condiciones precarias. Bueno, como puedes ver, la sátira de los oficios era un poquito clasista. Los minerales más codiciados eran el oro y el cobre. El trabajo en las minas siempre se consideró uno de los más duros y se utilizaba como castigo severo. Los esclavos prisioneros de guerra se enfrentaban a las condiciones más duras en el trabajo en las minas, como las que estaban en el Sinaí o en Nubia, minas peligrosas que, a largo plazo, acababan causando enfermedades o la muerte. En contraste, el trabajo en las canteras, otro monopolio estatal importante, era más llevadero, principalmente porque los canteros eran mano de obra cualificada. Debían saber cortar y tallar roca con precisión, y a la mano de obra que trabaja bien hay que cuidarla. Estas canteras se encontraban principalmente cerca de las obras o cerca del río Nilo, y la extracción de piedra se realizaba al aire libre. Las herramientas utilizadas eran en su mayoría rudimentarias, hechas de madera, bronce o incluso basalto. No fue hasta la época tardía, en el siglo VI, que comenzó a usarse hierro para las herramientas utilizadas en las minas y canteras, por lo que, durante gran parte de la historia, los egipcios usaron cobre, bronce, arena y basalto para cortar y tallar la roca. Y aquí está uno de los puntos en los que los defensores de los marcianitos dicen que tuvieron que ayudarles seres de otro planeta para cortar la piedra, porque sin hierro es imposible cortar bloques. La realidad es que para cortar la roca caliza, que es la roca utilizada en casi todas las construcciones y que es una de las rocas menos duras, basta con usar un material un poco más duro. Tal y como aprendiste en el colegio, y si no lo sabes es porque no te acuerdas, pero yo recuerdo perfectamente que me hablaron de la escala de dureza de Mohs con 14 años, el cobre tiene una mayor dureza que la caliza. Es decir, que puede cortarla. Pero es que además, si usas arena de cuarzo como abrasivo, que tiene una increíble dureza de 7, y tienes paciencia, puedes ir cortando los bloques con bastante facilidad. Básicamente, usaban una sierra de cobre a la que añadían arena para darle mayor poder abrasivo. Y dale que te pego durante unas horas hasta que cortaban los bloques. No es magia, es química básica. Y para cortar el granito basta con introducir cuñas en la zona superior e ir golpeando hasta que el bloque se parte, tal y como puedes ver en este vídeo. Luego, para darle la forma exacta al granito, se utilizaban rocas de diorita, que es aún más dura que el granito, para irlo puliendo poco a poco. Como ves, todo tiene una explicación. Son métodos más lentos que la maquinaria actual, pero si algo tenían los egipcios, era tiempo. Como decía antes, con la llegada de la dinastía de Ramsés, la número 20, comenzó un periodo de decadencia. Parte de los territorios conquistados se perdieron y el papel de Egipto entre los reinos de la zona empezó a cuestionarse. Iban a pasar cositas.
surgieron divisiones internas y comenzó un nuevo periodo de caos. También comenzó el saqueo de las tumbas en el Valle de los Reyes. Durante las dinastías anteriores, las tumbas estaban bien protegidas por el ejército, pero hacia el final de la dinastía 20 hubo un aumento importante en el saqueo de tumbas, debido a la debilidad del poder central. Aunque el saqueo de tumbas era ilegal y era castigado severamente, algunos grupos de malandros se aventuraban en estas actividades clandestinas, a menudo colaborando con guardianes y funcionarios corruptos. A pesar del peligro y las consecuencias mortales para los ladrones atrapados, la tentación era irresistible. Así que excavaban en las laderas del valle hasta dar con las entradas a los hipogeos. Rompían las puertas, entraban y arrasaban con todos los objetos de valor. El tercer periodo intermedio. Durante este periodo, Egipto volvió a sufrir la fragmentación. La monarquía centralizada fue reemplazada por un sistema cuasi feudal con numerosos pequeños estados independientes. Además de los grupos sociales tradicionales, surgió una nueva clase social, los comerciantes y prestamistas. Estos emergieron en las ciudades del delta y rápidamente adquirieron una gran influencia. Egipto se estaba integrando en las redes comerciales del mar Mediterráneo, y los fenicios y los griegos, que surcaban el mar de punta a punta, comenzaron a comprar multitud de productos en Egipto para luego revenderlos en otros lugares. Durante el tercer periodo intermedio, Egipto también fue ocupado por algunas dinastías extranjeras. Pero a pesar de estas ocupaciones, la civilización egipcia no solo no fue anulada, sino que incluso influyó en la cultura de los conquistadores, quienes adoptaron muchos de sus elementos. Los libios inicialmente llegaron a Egipto como mercenarios al servicio de los faraones, pero con el tiempo se hicieron con el control del delta. Uno de los faraones libios más destacados fue Sheshonq, quien se proclamó faraón y controló gran parte del Bajo Egipto. Uno de los eventos más notables fue la conquista de Jerusalén, que resultó en un importante botín. Hacia el 730 a.C., Egipto se sumió en un estado de guerra civil intermitente, con príncipes desafiando la autoridad central y creando una situación propicia para la invasión. Durante este periodo de debilidad, los nubios aprovecharon la ocasión para invadir Egipto. Conquistaron a sus antiguos dominadores, ya que habían sido parte de los territorios egipcios hasta el Imperio Nuevo, cuando obtuvieron su independencia. Los nubios encontraron relativamente sencillo adaptarse a las costumbres egipcias, ya que compartían parte de ellas. Aunque solían ser enemigos de los egipcios, también estaban rodeados por el desierto, con poco más que arena a su alrededor, y su cultura era básicamente un refrito de la cultura egipcia. Bajo el liderazgo del rey nubio Peye, se estableció la dinastía 25, que gobernó Egipto durante aproximadamente 70 años, con faraones de origen nubio. Sin embargo, esta dinastía fue finalmente derrocada por los guerreros asirios, quienes avanzaron rápidamente por el Valle del Nilo equipados con armas de hierro, que eran más poderosas que las armas de bronce utilizadas por egipcios y nubios. La dominación asiria fue de corta duración. Un astuto príncipe egipcio persuadió a los asirios de que sería más beneficioso para ellos gobernar el país a través de un noble egipcio en lugar de mantener sus tropas en la región. Por supuesto, ese noble egipcio sería él mismo. Los asirios se retiraron dejándole como gobernador, y cuando estallaron otros problemas en su imperio, ya nunca pudieron regresar a Egipto. Este príncipe exitoso fue Psamético, quien fundó la dinastía 26 y restauró la monarquía centralizada. El truquito le funcionó. Los asirios debieron pensar que habían sido engañados. Hasta ahora hemos hablado de construcción, de guerras, de trabajo, de religión, pero no de cómo se divertían. Así que, Anum, toca música de fiesta.
Pero, ¿qué clase de música es esa? ¿Toca algo más animado? ¡Hombre! En Egipto no todo era trabajar. También había tiempo para darse la vidorra. En el calendario había muchas festividades con un fuerte componente religioso. Y generalmente las festividades tenían lugar en templos, con frecuencia dando lugar a procesiones. Aunque además de estas festividades religiosas, los antiguos egipcios también disfrutaban de momentos de auténtico ocio. Las familias nobles, por ejemplo, solían realizar excursiones en barco por el Nilo, donde participaban en la caza de aves acuáticas, como los patos. El proceso consistía en asustar a las aves para que salieran de entre los juncos, y así poderlas cazar, tal y como muestran algunas pinturas. Además de la caza de aves, a los hombres egipcios les atraía la peligrosa caza de animales como el hipopótamo, el león o el leopardo. También existían deportes derivados de la caza, como la equitación, el tiro con arco y el lanzamiento de jabalina. Uno de los deportes más representados era el combate entre dos competidores, que incluía la lucha a cuerpo. La natación también era un deporte al aire libre muy practicado. Los egipcios incluso jugaban a juegos de tablero. Uno de los más populares era el Senet, que se jugaba en un tablero con 30 casillas. Además de los juegos, la lectura era un pasatiempo apreciado para algunos, con historias como la de Sinué o la del marinero náufrago. Aunque la realidad es que muy pocos sabían leer, solo la élite dominante. Menos del 10% de la población sabía leer y escribir. La inmensa mayoría de la población era analfabeta. La mayoría dependía de que otros les contaran historias. Aunque no tenemos información exacta, es muy posible que existiera gente que se dedicara a contar historias, de un modo parecido a los aedos que, en la antigua Grecia, cantaban los poemas épicos de pueblo en pueblo. En las festividades y banquetes, la música desempeñaba un papel muy importante. Existían gran variedad de instrumentos musicales, como arpas, laúdes e instrumentos de viento, para acompañar los cánticos y alegrar las celebraciones. Uno de los instrumentos más valorados era la chirimía doble, que en ese tiempo se conocía como zumara, y que todavía se utiliza en la música egipcia contemporánea. Tanto hombres como mujeres podían actuar como danzarines y músicos, como nuestro amigo Anum, que lleva aquí 2 horas tocando un buen musicote. Así que, llegados a este punto, quizás te estés preguntando cómo era la vida en familia de la gente como él. El matrimonio no se consideraba un contrato legal, sino un asunto privado que se formalizaba mediante la convivencia. El hombre tenía un papel predominante en este proceso, como se refleja en expresiones como la de tomar por mujer o en el término compañera de habitación, lo que señalaba que la mujer se mudaba a la casa que el hombre había establecido. A veces se formalizaban contratos que especificaban las contribuciones de cada cónyuge, aunque tanto el hombre como la mujer seguían siendo propietarios de sus posesiones individuales. Además, la elección de un esposo para la mujer estaba influenciada en gran medida por su padre. Como en casi todas las sociedades tradicionales, en el antiguo Egipto era común que los matrimonios se llevaran a cabo dentro de los mismos grupos sociales. Es decir, las clases bajas se casaban entre sí, y las clases altas también se casaban entre sí. Esto se hacía básicamente porque las clases altas no querían perder ni su dinero ni su prestigio casándose con gente de un estatus inferior. Se le daba gran importancia a las uniones por amor. Se han conservado alrededor de 50 canciones de amor que datan del Imperio Nuevo. Es decir, el amor existía, pero debemos entender que había gente que se casara por amor siempre y cuando fueran de la misma clase social y que sus padres estuvieran de acuerdo. Aunque se llevaron a cabo matrimonios entre familiares de segundo grado en muchas ocasiones, rara vez se casaban entre hermanos.
a excepción de la familia real, donde pensaban que si se mezclaban con otras familias perderían la pureza de su sangre. Así que ahí, en la familia real, lo común sí era casarse entre primos o incluso entre hermanos. Es razonable pensar que en una sociedad en la que no había que hacer mucho papeleo para casarse, el divorcio tampoco necesitara muchas formalidades. En teoría, podían existir razones que justificaran la separación, como la incapacidad de la mujer para tener hijos o el adulterio. Pero también se podían invocar intereses y sentimientos personales sin necesidad de pretextos adicionales. Cuando se producía el divorcio, siempre y cuando la causa no fuera el adulterio de la esposa, ésta recibía compensaciones por parte de su esposo, lo que le ayudaba a compensar su dependencia económica, ya que muchas mujeres eran amas de casa. A pesar de que existía la posibilidad de divorciarse, existía un fuerte código moral basado en la autorregulación personal. Desde un punto de vista ético, la estricta fidelidad de los cónyuges era altamente valorada. Sin embargo, este ideal ético de fidelidad no siempre se cumplía. El compromiso matrimonial recaía con una mayor responsabilidad sobre la mujer, en la cual el adulterio se consideraba un delito grave, mientras que de cara al hombre era una falta no tan grave. Ya sabes, lo de valorar de manera distinta a hombres y mujeres hunde sus raíces profundamente en la historia. Si un hombre se acuesta con muchas mujeres, es un crack, un máquina, un figura. Pero si una mujer se acuesta con muchos hombres, es una guarrilla. Así que la sociedad egipcia no era una sociedad igualitaria, aunque era más igualitaria que otras sociedades como la romana o la griega. El tono claro de la piel femenina, como se evidencia en las pinturas, es indicativo de que las mujeres tenían menos exposición al sol en comparación con los hombres, quienes a menudo se representaban con un tono rojizo. Esto sugiere que gran parte de la vida de las mujeres se desarrollaba en el interior de sus hogares, dedicadas a las labores domésticas. Existen estatuillas que muestran a mujeres y criadas en roles domésticos, como tejer y preparar pan y cerveza, o ayudando en el campo, pero parece ser que su rol principal estaba en el hogar. El jefe de la familia era el esposo, lo que reflejaba no solo una estructura social en la que los hombres tenían un dominio predominante, sino también una desigualdad económica entre hombres y mujeres. De hecho, solo los hombres tenían la capacidad de ocupar puestos de trabajo remunerados y de contribuir económicamente al hogar. Por lo tanto, tenían el poder de tomar decisiones importantes, como la gestión de los bienes familiares, la elección de parejas para sus hijos o la distribución de la herencia. Aún así, la historia nos ha dejado el recuerdo de muchas mujeres que gobernaron junto a sus maridos e incluso tuvieron una importante posición en el gobierno. Unas pocas de ellas llegaron incluso a gobernar. Hablamos de reinas como Hatshepsut o de Cleopatra, que tuvieron el poder absoluto. Pero la realidad es que, como en tantas otras monarquías, se trata de excepciones, no de la norma. Normalmente, las familias solían tener muchos hijos, ya que no existían anticonceptivos eficaces y además la tasa de mortalidad era bastante alta. Estamos hablando de una época en la que las condiciones sanitarias eran bastante precarias. No había muchos conocimientos médicos y muchas veces se confundía la medicina con la magia. No tenemos datos exactos de la tasa de mortalidad infantil, pero, como en cualquier sociedad preindustrial, era bastante alta. No obstante, teniendo muchos hijos, se garantizaba que al menos unos cuantos de ellos sobrevivieran. Un rasgo distintivo del Antiguo Egipto es el amor y el cuidado que se brindaba a los niños. Además, se han encontrado juguetes como animales de madera articulados, pelotas hechas de fibra vegetal y muñecas. Aunque, claro, solo los niños ricos tenían juguetes. Los de las clases más humildes se debían conformar con jugar por las calles, como siempre se ha hecho. Cuando nacía un egipcio, su esperanza de vida probablemente no superaba los 20 años.
Por lo tanto, no era sorprendente que las personas enviudaran con frecuencia y que muchas mujeres dieran a luz muy jóvenes, con partos incluso a los 12 años. Los momentos más peligrosos en la vida de una persona eran el embarazo, el parto y los primeros años de vida. Durante la primera infancia, el cuidado del niño estaba a cargo de la madre, pero a medida que crecía, el padre asumía la responsabilidad de su educación. En esta época no existían colegios ni universidades como las de hoy en día, aunque la gente con dinero contrataba a escribas como tutores para sus hijos. La enseñanza comenzaba con el complicado arte de la escritura. La disciplina solía ser estricta, y los alumnos rebeldes podían ser castigados con golpes y latigazos. Además de las escuelas de escribas, existían instituciones de enseñanza superior conocidas como casas de la vida, situadas en algunos templos, donde se copiaban papiros o se realizaban investigaciones. Eran, de alguna manera, las universidades del Antiguo Egipto, el escalón más alto de la enseñanza, donde solo los mejores alumnos podían acceder. La realidad es que no todos los niños podían asistir a estas escuelas. Solo un porcentaje muy pequeño lo hacía, generalmente procedentes de familias adineradas. El resultado era que, como hemos dicho antes, la mayor parte de la población era analfabeta. El proceso de aprendizaje de la escritura comenzaba lentamente con ejercicios que se realizaban en placas de piedra blanca o cerámica. Estos materiales eran mucho más baratos que el papiro, por lo que eran ideales para practicar. El papiro era más ligero y resistente que las tablillas de barro de Mesopotamia, y, aunque era caro, tampoco tenía un precio prohibitivo. Los rollos de papiro permitieron que en Egipto se escribieran miles de libros, que el conocimiento se pudiera acumular y que cualquier ciudadano pudiera escribir las cuentas para controlar sus gastos y sus ingresos. El papiro, como el papel moderno, permitió almacenar una cantidad de información que ninguna otra civilización había logrado reunir. Gracias a esta humilde planta, Egipto se convirtió en el lugar más culto y con mejor funcionamiento gubernamental de su época. Después de años de instrucción, los estudiantes podían optar por convertirse en escribas, obtener puestos en la administración y comenzar una carrera ascendente en la sociedad. En lo que respecta a las niñas, aunque la información disponible es limitada, sabemos que al menos en las clases sociales más altas también se preocupaban por su desarrollo intelectual. Las niñas recibían lecciones de música y danza, y, en algunas ocasiones, incluso aprendían a leer y escribir. Sin embargo, lo que marcaba una clara diferencia en la educación de niños y niñas era la distinción que se establecía desde la infancia y que determinaba los roles que cada género desempeñaría en la vida. Los niños como futuros líderes de familia y las niñas como eficientes amas de casa. Pero, como te estaba contando antes, llegamos al tercer periodo intermedio. Y esta fase también tuvo su fin. El faraón Psamético había logrado gobernar Egipto en nombre del rey asirio. Pero la guerra civil estalló en el imperio asirio, y con tales problemas no podían controlar Egipto. Así que Psamético y sus sucesores volvieron a ser independientes. Es así como comienza el periodo tardío. El periodo tardío. El periodo tardío comenzó con la dinastía fundada por Psamético en torno al año 650 a.C., la dinastía número 26. Pero esta no duró mucho, porque unos 100 años después, Egipto volvió a ser conquistado. Esta vez, los invasores fueron los persas, quienes habían conquistado todo el antiguo imperio asirio. Y bueno, ya que se ponían a conquistar, pues Egipto también les pillaba a mano, y en el año 525 a.C. cayó en manos persas. Los persas se aliaron con las clases tradicionales, como los sacerdotes. Durante 200 años mantuvieron el poder hasta que sucedió algo inaudito. En el pequeño reino de Macedonia había nacido un crack, un máquina, un tiburón. Su nombre era Alejandro Magno,
y llevó a cabo una asombrosa campaña militar conquistando todo el imperio persa, y eso incluía Egipto. Alejandro fue recibido como un libertador y considerado el legítimo sucesor de los faraones. Esto dio lugar a un periodo de esplendor cultural resultado de la fusión de las culturas griega y egipcia. Alejandría, la ciudad fundada por el conquistador en el lugar de una pequeña aldea de pescadores, se convirtió en la capital económica e intelectual del mundo mediterráneo. Alejandría tenía un diseño similar a las colonias griegas, lo que la convertía en una urbe bastante diferente al resto de poblaciones de Egipto. Estaba situada junto al mar, en lugar de junto al río, y se edificó en una planicie en lugar de en una zona alta. Para prevenir los efectos de las inundaciones del Nilo, las ciudades egipcias solían erigirse en terrenos elevados, aunque generalmente cerca del río, ya que el Nilo constituía la principal arteria de comunicación del país. Y por lo tanto, las ciudades contaban con un puerto. Históricamente, el transporte fluvial ha sido más rápido que el transporte terrestre. Transportar personas o mercancías por el agua era más rápido, más seguro y más barato que hacerlo por tierra, por lo que la gran autovía de Egipto era el Nilo. Esto ha sido siempre así. La realidad es que hasta la invención del ferrocarril e incluso del automóvil, el transporte terrestre no comenzó a ser realmente competitivo. E incluso hoy en día, los grandes transportes de carga se siguen haciendo en barco. Las ciudades egipcias tenían al menos un núcleo central, que se desarrollaba alrededor de un templo o de edificios administrativos, funcionando como el corazón urbano de la comunidad. Sin duda, estos centros urbanos debieron haber sido impresionantes, con amplias avenidas como la majestuosa Vía Real de Tel el Amarna. Pero la planificación original de estos núcleos solía ser alterada por el rápido crecimiento de la ciudad. Las amplias avenidas se convertían en estrechas calles abarrotadas de personas. Además, las calles no estaban pavimentadas, lo que las hacía polvorientas. A pesar de los esfuerzos de los nobles por construir casas grandes y espaciosas en los mejores barrios, esto no era posible para todos. A partir del Imperio Nuevo, comenzaron a construirse murallas alrededor de las ciudades, lo que limitó aún más el espacio disponible para la edificación de viviendas. Las rebeliones, guerras e invasiones hicieron que vivir en el campo fuera cada vez más peligroso, lo que resultó en una mayor concentración de la población en los núcleos urbanos, donde se vivía tras las murallas. Esta concentración llevó a la construcción de viviendas de varios pisos en las ciudades más pobladas. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió entre sus generales. Uno de ellos, Ptolomeo, estableció una nueva dinastía. Así que esta nueva dinastía era Macedonia, es decir, griega, por lo que, a diferencia de las anteriores, estos faraones eran lo que podríamos llamar blancos europeos. Este es el último periodo de la historia egipcia, el periodo tolemaico, llamado así por Ptolomeo, el primer rey de esta nueva familia real. Durante este periodo, Egipto siguió siendo un reino rico y muy poblado, con una población mayoritariamente egipcia, pero controlado por una pequeña élite extranjera, que ni siquiera sabía hablar egipcio, sino solo el griego. Egipto quedó totalmente inmerso en las dinámicas del Mediterráneo, enfrentándose a otros reinos helenísticos y exportando cereales a otros lugares. Fue un periodo de esplendor, con Alejandría como foco de la cultura en toda la zona, y con su famosa biblioteca conservando y copiando miles de libros en rollos de papiro. Pero a pesar de todo esto, dentro de la propia dinastía se produjeron constantes conflictos internos en la lucha por el poder, traiciones y asesinatos continuos en la familia real. Y mientras Egipto se debilitaba en sus continuas luchas de palacio, los romanos emergieron como la potencia dominante en el Mediterráneo. La última reina de la dinastía tolemaica, Cleopatra,
se vio involucrada en las disputas que dividieron a la República Romana. Cleopatra trató de mantener la independencia de Egipto, pero la vecina República Romana cada vez era más poderosa y resultaba muy complicado ser independiente frente a una potencia en expansión. Cleopatra tuvo un hijo con Julio César y al parecer consideró la idea de establecer una nueva dinastía a partir de su hijo común, Cesarión, pero este proyecto se truncó con la muerte de César. Cuando el general romano Marco Antonio asumió el control de las provincias orientales de Roma, Cleopatra buscó su apoyo para mantener la independencia de Egipto. Se casó con Marco Antonio e intentó unificar el Oriente bajo el liderazgo de Egipto. Pero Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados por Augusto, y Egipto se convirtió en una provincia más del Imperio Romano. Fue así como Augusto, el primer emperador de Roma, convirtió a Egipto en una provincia romana, y la milenaria cultura egipcia comenzó a difuminarse poco a poco. Termina así la historia de Egipto como reino independiente. Pero, ¿cómo es que la reina Cleopatra y el general Julio César llegaron a tener un hijo? ¿Por qué mataron a Julio César? ¿Por qué Cleopatra y Marco Antonio se unieron después? ¿Realmente Cleopatra amó a estos dos hombres? ¿Cleopatra buscó aprovecharse de ellos o garantizar la independencia de Egipto? Pues si quieres obtener respuestas, deberías ver el siguiente vídeo, porque en él analizamos la vida de Cleopatra a fondo. Y no te voy a mentir, es una de las historias más apasionantes que existen. Pero antes de irte a ver el vídeo sobre Cleopatra, si has llegado hasta aquí, significa que esto te ha gustado. Así que solo te voy a pedir que le des like, que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones. Incluso, si te ha encantado, puedes plantearte hacerte miembro del canal, para así apoyar con una pequeña cantidad al mes que podamos seguir adelante con este maravilloso proyecto de divulgación. Una pequeña acción como esta es fundamental para que el canal pueda seguir funcionando. Muchas gracias y hasta pronto.